Buenas amigos, Sueiro Directo en esta ocasión va a estar presentando las mejores partes de las entrevistas de nuestros invitados. Comenzamos con Lubi Calleja. Lubi aquí nos cuenta los pormenores de la pelea con Loris Tecca y aquellas interioridades de las cuales no se habló con posterioridad a la pelea. Que disfruten. ¿Cuán importante era el jab tuyo en tu estilo de pelea? Súper. Yo sé que tú tenías un jab bien duro. Yo que la segunda pelea, yo lo tomo con un jab. Lo tuvaste con un jab, sí. Antes de noquearlo con uno de los knockouts más contundentes y más impresionantes de la historia del boxeo. Hoy día en YouTube ese knockout sale y está en por decirlo así, en una composición de video donde ponen los knockouts más impresionantes de la historia del boxeo. Cuéntame ese knockout, ¿cómo fue eso? Mira, en esa pelea... Esa fue la segunda pelea, La segunda pelea. Allá en Italia. En Italia. En esa pelea con Tecca, ya estoy en la casa de él, ya él se reparte a su gusto. Entonces, estoy en la conferencia de prensa, recuerdo, estoy en la conferencia de prensa y estoy así. Entonces le preguntan a él de qué manera, cuál es la única manera que yo lo puedo noquear, y él dice que no hay ninguna manera. Y yo estoy así y yo le digo, te voy a noquear. O sea, sin mirarlo a él, está al lado sentado al lado mío y te voy a noquear. Él dice que no había ninguna manera de yo noquearlo. Obviamente ya tú sabes que tus manos le hacen daño porque lo habían noqueado en la primera pelea. Él vino aguantando más la pegada a la segunda pelea. Sí, él vino mucho más cuidadoso. Él lo decía. Él dice, bueno, más bien lo que dijo fue, él pega tanto no para noquear a Mike Tyson, pero sí lo puede destruir. Fue el que él dijo. Me acuerdo de mí, dijo. Wow. No, pero puede destruirlo. Eso es mucho respeto. Ajá, yo decía, pues este tipo sabe lo que tengo. Bueno, él sabe lo que tiene en la mano. Y no se te hizo tan fácil al principio colocar la izquierda, ¿verdad? No, pues se estaba cuidando. Más bien, él me da un resto de derecha en el tercer asalto con el tumba este diente. No digas tú. Sí, este diente es mío. Este diente no es mío, este diente yo lo compré. Increíble. Él me da un resto de derecha. Eso no lo sabía nadie. No, en el tercer asalto él me da un resto de derecha que me tumba ese diente. Cuando llego a la esquina le digo a Pellín, pon la mano que me tumbó un diente. Pues Pellín pone la mano y me agarra el diente. Increíble. ¿Y el dolor tú lo sientes en ese momento? Lo sentí. Wow. Lo sentí el dolor. Y fue un recto de derecha. ¿Y te aturdió? No me aturdió como tal, fíjate. O sea, fue que te dio en el lugar exacto perfecto para tumbarte el diente. Me tumbó el diente. Terminó la pelea, vamos para la conferencia de prensa y yo me meto al baño tratando de ponerme el diente. Tratando de ponerte el diente de vuelta a su sitio. Entonces yo no lo con él, entonces yo sí, lo poneo, se caía. Tú sabes, por lo menos para la conferencia de prensa, para que tú no te vieras mellado. No me quería ver mellado. Entonces yo trataba de poner el diente con dolor en lo que había. Entonces digo, con el diente, que caía a la vez. Tuve que ir a la conferencia de prensa así el diente. ¿Hiciste la conferencia de prensa? Sí. ¿Y se dieron cuenta que no tenías el diente? Sí, se dieron cuenta que no tenía el diente. ¡Wow! ¡Diablo! Sí, ya lo tengo, un puente. Un puente. Bueno, ese fue el recuerdo de Loris Tecca. Correcto. Pero tú dejaste una cosa ahí para la historia, ¿verdad? Ese knockout, tú lo tenías a él, por decirlo así, maltrecho, lo tenías aturdido, lo tenías lastimado. Y de momento el tipo está como que velando que tú le fueras a tirar en la izquierda, en recto, lo que fuera. Y fue un golpe como que más o menos como a media distancia, no fue un golpe cerca. Y tú le tiraste un gancho de izquierda, que lo cogió. De Barrecampo. De Barrecampo. Ese vino desde atrás. Como dicen, hoy le dicen al Barrecampo el volado. Volado de izquierda. Un volado de izquierda lo agarraste, yo creo que por aquí, por esta área que está aquí. Lo cogí la punta de quijá. La punta de la quijá, sí. Pero la punta de la quijá, porque ese golpe llevaba una trayectoria. No era verdaderamente un uppercut, pero una trayectoria como de abajo hacia arriba. Tú sacaste la mano así. Completa. De abajo, completa, con el impulso del cuerpo. Con tu hombro y todo. Con tu hombro y el impulso del cuerpo. Lo querías noquear. Y lo increíble fue que lo levantaste del piso. Yo solamente he visto, mi recuerdo, solamente he visto eso 2 veces. La pelea tuya y la de George Foreman y Joe Frazier, la primera pelea que ellos hicieron. Y se ve claramente cuando el tipo se levanta como 1 o 2 pulgadas del piso y cae, estaba noqueado, y cae así sobre sus propias piernas dobladas y se levantó. Yo no sé cómo se levantó.
tú lo ibas a noquear, ahí suena la campana, va a la esquina y Decide no salir más. y decide no salir Estaba más. todo cortado también ya él. Sí. Él en esa pelea te llegó a cortar también, ¿verdad? Sí, me llegó a Temprano. cortar. Me llegó a cortar. Sí. ¿Tú tenías problemas mucho con las cortaduras? Bueno, a mí el primero que me cortó fue Son Lee, el Son coreano. Lee. Fue el que primero la cortadura, que me cortó por aquí, me cortó aquí, me cortó aquí. Con los cabezazos. Para aquel tiempo se hacían mucho con los cabezazos, pasaba eso. Ya tuviste cuando... y no paraban las peleas como ahora, eso es una cosa del boxeador. Ahora el boxeador hay cosas, te la paran ya las peleas. Yo estaba cortado aquí, yo estaba cortado aquí. Todas estas cicatrices que yo tengo, y la que tuve aquí me hizo un poquito de una cirugía, no se nota mucho, pero eso fue con Son Lee, él. Luego de ese knockout, ¿cómo te trataron en Italia? Súper bien. Me quedó una semana. ¿Te quedaste una semana completa ya? Y me quedó una semana ¿Y más. qué hiciste con el diente? Nada. ¿Seguiste por ahí sin el diente? Sin el diente. Me quedó una semana. Compré una bicicleta, me acuerdo. No me compré digas. una bicicleta, una Bianchi, compré estilo y estuve paseando por todo. ¿Y Pepe también se quedó contigo un tiempo? Sí, se quedó también. Bueno, me quedé en Italia porque había una negociación para que yo me quedara entonces en Italia viviendo por 2 años. No digas, Sí. haciendo peleas en Europa. Haciendo peleas allá. Que para que yo me quedara en Italia, pues, para que venga la negociación, ¿Y quién te quería firmar? Branchini, que era entre el promotor grande allá, para esos tiempos era Branchini. Era cuestión de que me quedara en Italia por 2 años. En el tiempo de Navidades, pues me iban a dar 2 semanas para yo venir a Puerto Rico. En verano, pues me iban a dar 2 semanas para venir a Puerto Rico. ¿Cuánto te estaban ofreciendo? Me ofrecían la estadía, la casa paga, el carro, una dieta, no sé cuánto era, y 150 pesos por pelea. En este segmento del programa Lo Mejor de, Johnny nos cuenta sobre el éxito de Minga y Petraca. Hay un segmento comédico en No Te Duermas que es el más exitoso, por decirlo así, en términos de los ratings, porque estos presidentes de canales cuando están viendo el programa, pues te dice cada media hora por dónde va el rating. Ahí. Pero cada vez que salía Minga y Petraca en No Te Duermas, eso era ¡pum! Es cuando explotaba. Todo el mundo subía. estaba esperando ese. ¿Y qué hace el gángster? Dice, bueno, pues vamos a hacer un spin-off. Que eso es lo que dicen los americanos. Esto es tan y tan y tan popular que lo tenemos que sacar de aquí y hacerle un show de media hora. Y cuéntame de eso. Wow, eso fue... Minga y Petraca. Minga y Petraca, yo tengo que decir que yo quedé inmortalizado, ¿no? Hemos quedado el gángster y yo Sí. con Minga y Petraca, porque ha calado tan hondo en la cultura popular puertorriqueña, boricua. Todos los Halloween se visten de Minga y Petraca, ganan premios. Al día de hoy. Al día de hoy, porque todavía este Halloween pasado, sí. las fotos que me enviaban la gente, Sí. ellos vestidos de Minga y Petraca. Y yo mirándolo y yo comentando, wow, brutal. Bebés que no saben quién es Minga y Petraca los visten de Minga y Petraca. Hay cuestiones, o sea, fue un fenómeno, es un fenómeno. Es algo, o sea, al principio, cuando salió al principio, habían críticas, eso no representa a la mujer puertorriqueña, Sí, sí, eso no sí, es eso, la gritería. Siempre van a haber críticas. Me lo bufé ahora porque fue así. Ay, estos son hombres con bigote, que cafrería, que esto, Y yo decía, ¿pero qué les pasa a la Es gente? una comedia. Sí, una comedia. Pero entonces, según me iba pasando, wow, las mujeres venían, mira, yo soy Minga, este es Petraca, nosotros somos así, goye, esto, lo otro. Los hombres vistiéndose de Minga y Petraca en las fiestas, las cuestiones. O sea, sí llegó a representar una generación, o nuestro sentir como puertorriqueños, porque las situaciones de nosotros eran las situaciones de todo el mundo. Eran estas dos señoras mayores en rolo. ¿Cuánto no hay por ahí con las batas, los rolos? ¿Cuántas mujeres no sale por ahí todo enrolado con, en aquel entonces, dubi, rolos y cuestiones, tú sabes? Ahora son pelucas porque nadie se arregla el pelo de Claro. pelucas que salen por ahí. Pero sí, la admiración y el cariño. Y tú escribías ahí también. El que escribía, yo escribía muy poquito. Ok, pero llegaste a escribir. Pero yo improvisaba sobre lo que estaba escrito. Oh. O sea, por ejemplo, Carlitos, el hijo de Petraca, eso lo inventé yo en plena grabación. O sea, estamos actuando, estamos haciendo... Y de momento yo me viro para el lado y yo, ¡Carlitos! ¡Deja eso! Y yo me acuerdo que ya se quedó como que... Y se reía y seguíamos grabando. Cuando terminaba la grabación, dices, loco, eso está genial, hay que seguir haciéndolo, eso está bueno. Y después sale Jacinto, el esposo de Minga, que era una mano que salía por la ventana, pero sale por eso, de esos dos personajes que tú nunca ves,
pero tú te lo imaginas a Correcto. tu manera. Sí, sí. O sea que cada familia imaginaba a su Carlito a su manera, como quería. Sabía que era travieso, se identificaban. Yo utilicé a mi sobrino. Carlitos, por favor, vete para allá a jugar con Luisito, nene, no moleste más. Carlita, te voy a tostonear ese fondillo. Coge para el que para allá. Vamos. No, y sobre todo, no, yo tengo uno de esos en la familia. Yo conozco ¿Ves? Sí. ese tipo en las familias. Carlos, mi sobrino, que ya tiene sus hijos y cosas, o sea, hombre así grande. Yo usaba la historia de mi hermana para usarlo para mi Carlitos. Ok. Era mi hermana que le gritaba, ¡Carlito! ¡Tú eres loca! ¡Te voy a tostonear el fondillo! Esa es mi hermana. Mi hermana Inspiración. lo hacía. Y yo me inspiré en mi hermana para hacerlo. Ella me contaba, ¿tú sabes qué? Se barató el closet porque puso un montón de ganchos juntos y se colgó del closet de los ganchos y se vino el closet para... Bueno, entonces esas cosas eran lo que yo contaba. En mi Johnny, Petraca. 20 años en la televisión prácticamente ininterrumpidamente y en la cúspide de lo que es los ratings. Y en un momento determinado todavía el programa despuntaba como los mejores de Puerto Rico. Se decide acabar con eso. Una de las bailarinas con quien trabajamos juntos, ella se me acercó un día y me dice, yo voy para California y yo sé que tú siempre has querido ir a Hollywood, ¿sabes? Y probar, vámonos. Yo dejé todo aquí. Yo dejé todo. Yo dejé casa, pareja, carrera. Yo dejé todo. Carro, Ok. apartamento, Todo. pertenencias, Todo. O sea, yo me llevé las maletas para experimentar. La primera vez me quedé un mes. Entonces yo dije, esto me gusta, hay que seguir buscando por aquí. Vuelvo a Puerto Rico, me hago unos cuantos ¿Tú fuiste programas de- solamente a experimentarlo? Yo ¿Tú fui estabas a- buscando precisamente una oportunidad actoral? Pues la o- primera o- vez yo fui y fue para experimentar y tomar clases. Ok. Para entender cómo es la movida allá. ¿Qué clases específicamente? Eran clases de actuación. De actuación. De actuación. ¿Dónde eran? Porque era una oferta que te daban estas clases, casting directors te daban la clase, te enseñaban qué es las necesidades de la industria de allá, que son diferentes que las de acá. Y de una vez si encontraban algo que tú cabías en el cast, te mandaban para las audiciones y te Pensaba mejoraban. yo. Pensabas tú. Pensaba yo, yo voy allá y en 2 semanas me van Ya a estos tipos me descubrir. tienen algo. Sí. Yo soy famoso en Puerto Rico, Claro. soy actor y no fue así. No fue así. So, empiezo a tomar las clases. Gabriel, la preocupación, yo todavía estaba en Minga y Petraca. Lo que yo hacía era que venía, grababa 2 o 3 programas, o un mes de programa en un día para intervenciones, y me iba de nuevo para Los Ángeles. Gabriel un día me dice, tienes que decidir o Los Ángeles o quedarte aquí porque no puedo hacer las 2 cosas. Y yo no titubeé. Yo dije, muchas gracias, Gabriel Suárez, pero Los Ángeles. Ese fue el final. Y ahí fue el final. Y me fui. Este segmento de lo mejor de cuenta la historia de Eduardo Reyes, uno de los precursores del reggaetón en Puerto Rico. ¿Cómo tú terminas siendo uno de los precursores del género del rap reggaetón en Puerto Rico? Es curioso eso porque de primera instancia Nadie se lo Nadie puede se- creer. sí, nadie- y más con sí. tu temperamento y como tú eres y Sí. todo ese tipo de cosas. O sea, yo empiezo a armar un estudio. A Alberto Carrión le compro una consola, él se compró equipos nuevos y le compro una consola. que por muchos años fue dueño de Alfa. Exactamente. Le compro unas máquinas de grabar, una serie de equipos, ¿no? Y armo, ahí en la urbanización Roosevelt, me armo un estudio de grabación. Ya yo venía grabando comerciales, diferentes cosas. Y entonces, no sé cómo se da el junte, el vínculo, donde conozco un personaje muy particular. Sí, yo sé quién es. Miguel Correa y Jorge Oquendo. Pero la verdad es que es bien curioso porque Ellos tenían una disquera, ¿verdad? ellos tenían una disquera. ¿Te acuerdas Prime cómo se Records, llamaba? Prime Records. Y entonces la música que ellos producían era totalmente nuevo para mí. Pero obviamente yo siempre era un estudioso de cuando me traían algo que era totalmente desconocido para mí, enseguida empezaba a buscar información y
Y cuando yo no era la persona ideal para ciertas cosas, me aseguraba de que tenía a mi lado a alguien que me dijera, no, mira, el camino es por aquí, esto es por aquí, por esto, ¿no? Y entonces ellos me proponen grabar, el primer proyecto fue Bicosí. Increíble. Bicosí tendría 16 Las para 17 ciernes años. del rap reggaetón Sí, en sí. Puerto Rico. La verdad es que hoy en día yo lo miro, y lo pienso y digo, qué linda oportunidad. Porque, o sea, Bicosí tenía 16, 17 años, era un niño, un chico joven. Uno de los más grandes Sí. de todos los tiempos Esa. en ese género. Y Punto. con una habilidad para escribir. Para escribir. Y lo bien que escribe. Sí. Hoy no hay nadie que escriba tan bien como Bicosí en ese género. Es que muchos años él ha pasado por una serie de generaciones y eso le da un bagaje para escribir. Pero siempre desde jovencito ya tenía una gracia para eso. Y entonces llega a la sala Miguel Correa con Bicosí y el estudio estaba en el cuarto de atrás, un cuarto grande. Y cuando llega Bicosí, le dice Miguel Correa a Bicosí, ve al estudio atrás que vas a ver un productor. El productor está atrás, un tipo con pelo largo. Y entonces, Tú tenías el pelo largo para ese sí, entonces, sí. cuando él entra, él me mira, yo no lo reconozco como Bicosí, porque estaba preparando el estudio. Él tampoco era tan famoso. Él no. Claro, pero ya había hecho un disco y Sí. ya sonaba. Sí, sí. Ya había hecho un primer disco y ya sonaba. Entonces, cuando él sale del estudio y le dice mira, allá atrás no está el productor. Hay un señor ahí, yo tenía 28 años, algo así. Hay un señor ahí y entonces él vuelve al estudio con Miguel Correa y le dice, no, mira, él es el productor. Y le digo, ¿qué tal, Vico? Mucho gusto conocerte. Mi nombre es tal. Y entonces nos sentamos a hablar del proyecto, él me canta algunas canciones. Desde el Caribe yo vengo Y bueno, directo me aquí dice, vamos a hacerle el para disco asegurarte a que Bicosí. Milagro tiene Bomba para bomba fincar, para las fincar, canciones esas salsa estaban tiene ahí. bomba para Y entonces brincar. me uno con Playero. Porque Playero definitivamente tenía una experiencia en el asunto de los ritmos, que es el alma de esta música, ¿no? Yo tenía como tecladista y arreglista pues toda la parte armónica y los instrumentos y los sonidos y el manejo de los brass, de las trompetas. Playero manejaba toda la parte rítmica y tocaban varios de los instrumentos. O sea, Playero venía con su maquinita y programábamos el ritmo, pero él acogía y tocaba las congas y tocaba los timbales y yo lo grababa. Hicimos un equipo buenísimo. Hicimos el disco de Bicosí, que fue un éxito. De ahí hicimos Lisa M, Francesca, Increíble. menéalo, suave, sí. Y grabamos a Francesca, grabamos a Brully MC, Three to Get Funky. Three to Get Funky. Pero Three to Get Funky fue a través de Norma Pujals, que llega. Ya yo tenía el estudio en otro lugar, en Atorrey. Y entonces... Por la Barbosa. estaba. Exactamente. Y entonces hicimos el disco de Three to Get Funky. Un talento tremendo esos dos muchachos. De verdad, un Y talento. creo que tú fuiste uno de los primeros que conjugaste el género de lo tropical salsa con el rap. Correcto. Me siento tan vacío por ella no está. Tararara. Ese fue el primer tema que se unió salsa con rap. Y eso fuiste tú. Exactamente. Después de eso vino DLG. Después, sí. Hasta Son by Four vino después. Sí, exactamente. Pero ahí verdaderamente fue el primer experimento, fue un experimento súper exitoso con esa canción. Y bueno, así comienzo en el género del rap, que todavía no era reggaetón, ¿no? Todavía no existía esa... Sí, pero ese es lo que germina y Sí, termina. en sí, reggaetón. claro. Esos son los padres de toda esa cosa. Totalmente. O sea, como todo el mundo sabe que básicamente lo que logró el éxito del rap fue to the hip, bop, hip, Sí. hip, bop, bop, you don't stop. Esa Correcto. cancioncita fue un tum, tum, Sí. pero un tum, 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 tú Correcto. sabes, todo el mundo parte de ahí, ¿verdad?
Aunque debe haber historia antes de eso, pero lo que comercialmente Claro, acaparó claro. el mundo fue eso. Sí, sí. Y lo que comercialmente acaparó la cuestión del rap, que todo el mundo dijo, obviamente estaba la escuela o la abuela, Claro. pero Vico sí fue el que le dio credibilidad por primera vez Sí, sí, sí. a ese género. Y Definitivamente. de ahí en adelante, pues siguió la cosa. Sí, definitivamente. Siempre tú necesitas un personaje que tiene la fuerza, su carisma, su personalidad, su habilidad para ser un performer en el escenario, su habilidad de escribir. Y todo eso se conjugó en Vico Sí. Y entonces, pues, como necesitas un tipo como Juan Luis Guerra para que el merengue lo haya llevado a otro lugar y así siempre hay un personaje que su fuerza, Vico Sí en ese momento fue el que... Y la gente, no sé si se acuerda, pero en ese momento... Y con Prime- ese disco. Sí, y la gente, en ese momento Prime Records estaba acabando con todas las Sí. radios de Puerto Rico. Todo lo que Miguel Correa cogía en sus manos lo Sí. pegaba. Te digo una cosa, Miguel y Jorge Oquendo, Miguel Correa, ellos tenían un ojo porque, por ejemplo... En un momento sí, dado sí, sí. eran el rey Midas, todo lo que tocaban Sí, se sí, convertía sí, en sí. oro. Sí, sí. Además que Miguel Correa era un genio de las promociones. Totalmente, Era una cosa del otro mundo. totalmente. Sí, sí, donde Miguel Correa no salía de un lugar que se metía a menos que consiguiera un sí. Era una cosa increíble, sí. Y entonces eran una dupla interesante y la verdad es que les agradezco a los dos porque hicimos un montón de proyectos que todos fueron cosas que Y significantes. sin embargo, tú, calladito detrás de todo eso, porque eso fue una época que dominó la radio de Sí. Puerto Rico. Sí, Porque sí. antes las cosas no salían internacionalmente, eran por territorio. Por lo Correcto. menos en este territorio, quien Sí. dominaba prácticamente como productor todas esas cosas eras tú. Sí. Y era un éxito detrás de otro con todos esos artistas, porque Prime era una de las disqueras principales que había. Sí. Sin embargo, tú ves los productores, un productor que esté pasando por lo mismo hoy día se hace famosísimo. Sí, Un exactamente. Sergio George, Sí. el mismo Cuco, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tú permaneciste tras bastidores. Sí, Te quedaste sí. ahí tranquilo. Nunca dijiste, yo tuve que ver con esto. Sí. Yo fui uno de los precursores. Mira lo que yo hice. Y por eso es que yo te tengo Sí. aquí. Gracias. Porque yo entiendo que todavía a ti no se te ha dado el crédito por toda esa música que hiciste y que tienes mucho que ver con lo que hoy día es el reggaetón. Sí. Sí, y entonces, y yo entiendo que tú pudiste haberte aprovechado de eso en un momento dado. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿O te arrepientes de no haberlo hecho? Bueno, sí, definitivamente me hubiese encantado ser más hábil en ese aspecto. No por falta de ego, simplemente porque no estaba mi fijación en eso. Me maravillaba más el poder trabajar con un Vico Sí, con un Don Omar. Cuéntame de Don Omar también. Con Don Omar, Cuando estaba en VI Records. Exactamente, VI Records me contrata para producir a Don Omar, ¿Quién más estaba ahí? Magnati Valentino, a Héctor y Tito. Ya, eso es reggaetón. Ya, eso es reggaetón. Y tú estabas ahí en los Ahí, comienzos sí. del reggaetón. Sí, Glory. Tú estabas ahí con Sí. DJ Negro, tú estabas ahí con Playero, tú Sí, estabas produciendo. ahí empecé entonces, ahí por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar con Eliel, que era otra cabeza y era otra forma de ver la cosa. Y bueno, hicimos el disco de Last Don Life, que fue un disco súper exitoso porque lo hicimos con una orquesta. O sea, con músicos en vivo, con músicos de la sinfónica, trompetas, violines, y fue un disco. Todavía yo viajo a Latinoamérica y a veces estoy en un aeropuerto y veo en la televisión de cualquier restaurante los videos de ese disco de Last Don Life, fueron una serie de conciertos, obviamente producimos toda la música y entonces se grabaron los conciertos en vivo y de eso se hizo un DVD. Inclusive yo estoy dirigiendo la orquesta de Don Omar.
Y bueno, eso es Sí, reggaetón. fue un éxito grandioso. Sí, grandioso y bueno, ahí Ahí trabajaba Sofía. Sofía, Entonces, sí. sí, Y espectacular ella, Sí, ella corría prácticamente esa disquera. totalmente, sí. Este segmento de Lo Mejor de nos cuenta el recorrido de Luis Vigoró y su insigne historia en el teatro de Puerto Rico. Mis teatros surgieron cuando yo logré el contrato con Guapa de hacer Sunshine Café, que yo le dije, no lo vamos a hacer en Guapa. Y ahí fue que construí mi primer teatro, que era Sunshine Café, que es lo que es ahora Teatro Breve, en la calle del Parque. Y yo dije, bueno, pues ya que hice el estudio, pues vamos entonces a dar show los fines de semana. Y ahí empezaron las producciones de teatro, que al principio no pegábamos una. Hicimos cuanta obra tú te imaginas. Y en aquella época... ¿Eran todas comédicas o tú las variabas? No, eran distintas todos De o sea, distintas dependiendo cosas. del que estuviera, porque yo no tenía el grupo de trabajo que llegué a tener después en el 87, 86, 87. Y ahí pegaron los strippers. Y yo me busqué a Pantoja, para que fuera el maestro de ceremonia con los strippers. Y él me decía, pero déjame vestirme. No, vas a salir de hombre. Y él me mataba, eso era todos los jueves, porque en aquella época se puso bien de moda. Entonces las mujeres pues ya estaban un poco más liberadas de lo que estábamos acostumbrados. Entonces eran las despedidas de solteros, los cumpleaños, y aquello empezó a levantarse hasta que hice un par de obras. Hice una que se llama de Pompeyo Izquierdo, Préstame tu marido, que fue con Mari Carmen Avilés, Raulito, Samuel Molina, Quique Romero, Marisa Bajés y yo. Y ahí estuvimos como 1 año y medio en cartelera. Y después, La Hamaca. Ah, muchacho, ¿cuánto tiempo tuvo La Hamaca? 10 años nada más. Increíble. Yo creo que ese tiene que ser el récord Sí, de una hora ininterrumpidamente. Ininterrumpida, Y sí. en eso Luis Raúl empezó a crecer, así es que yo tenía funciones miércoles y jueves Luis Ra y viernes y sábado La Hamaca. Así es que el Josco empezó, ahí abrió Fui varias veces. ahí entonces abrí el Vigoró, que eran pegados los cines. Y después los anuncios magistrales que Sí. te inventaste de la gente comentando Sí. sobre lo que acababa de ver. Eso no se había visto. Eso sí que era un palo. Eso Con o sea, orgánico. La gente orgánicamente. Lo no me lo perdona porque me dice, porque eso lo hacían en Broadway, Sí. con Chorus Line. Sí. Y entonces yo vino y le dice así, me dice, yo no puedo creer que tú estés haciendo eso. Digo, pero chica, estoy lleno, ¿qué tú quieres que te haga? Es un palo. Así que son muchas cosas. Obviamente, el grupo de trabajo mío se fue amoldando bien increíble. Y por casualidad, quizás visión, quizás empatía. O sea, porque nosotros, nadie trabaja para mí, ni nadie trabaja para otro. O sea, todos somos un equipo. Hay un montón de gente que tú le diste la primera oportunidad. ¿Tú puedes mencionar alguno? Surgió mucho en la parte de la comedia, pues obviamente muchos de los que estaban en mi proyecto, pues ya habían trabajado con Ferrari, pero no habían tenido nada consecutivo y en los medios. O sea, ese fue el caso de Yasmín, de Texi, de Carlos Merced. Raúl, pues tenía sus personajes bien establecidos desde antes con Papi, en la tiendita de la esquina. Y entonces ahí, la parte de la música, pues entonces ya empezaron a surgir nuevos talentos. Tú sabes, ahí empezaron pues desde los chamacos, desde un Chayán, Gilberto, Víctor, Límite. Estuve con Carlos Vives en estos días, cuando él vino a Puerto Rico a hacer la novela, pues ahí nos empatamos, hicimos 20 locuras. Es bien difícil precisar porque entonces entró la música urbana y nadie los quería. Y ahí como que no los van a querer. Y ahí entonces metían los programas a Tito, Héctor y Tito, a Tego, a Yankee, y por ahí Don pues, Omar. hicimos un bonding porque uno le daba el sitial que se merecían. Tú sabes, yo no los presentaba que eran unos rookies ni nada, yo los presentaba por el talento que tenían. Luis Enrique, Omar, Andrés, si me pongo por ahí para abajo. Sí. Pero también tuve la suerte que todos los que ya estaban establecidos habían trabajado con Papi, entonces me adoptaron. O sea, los llamaba Don Tabín, que después hicimos Así Canta Puerto Rico por 10 años, con un éxito de madre. Me encantaba Tabín. Entonces tienes pues los tríos, los cuartetos, las orquestas establecidas. Y era una forma de barajear las cosas. Por ejemplo, cuando yo voy a empezar entrando por la cocina, los más creativos que estaban en los medios eran Sunshine y Silverio, que tenían su programa de radio, esa cosa. Y yo los llamé, digo, mira, yo no sé esto, yo quiero hacer un programa que sea así.
y estos son las ideas que yo tengo. Y ahí salió entrando por la cocina. También me busqué un director artístico que la gente no lo usaba. Ajá. O sea, yo no soy un de esto, tú me estabas preguntando de mi experiencia. Pues mi director artístico cuando yo empecé era Jacobo. Tú sabes. Jacobo. Después fue Walter Rodríguez, estuvo Moncho, entonces, pues, ¿sabes? Era como una disciplina y fue después Chori, después, que era el maestro. Chori era un caso especial. Así que esa mezcla de lo viejo y lo nuevo fue lo que nos faltó por ya, como 30 y pico de años, ya llevamos en esto. Después entonces Miss Universe. Haciendo una introspección sobre lo que estabas produciendo, ¿qué es lo que más tú entiendes te gustaba producir? Bueno, los programas de juego eran los más dinámicos, ¿sabes? Sábado en Grande eran un montón de horas, tú sabes. Y era un programa que se cubría mucho. Y todo esto era por las necesidades del canal. Cuando a mí me dijo Santiago Rubín, que era el presidente de Guapa en ese momento, que mi programa Entrando por la Cocina lo iba a poner a las 11 de la mañana. O sea, Guapa tenía menos 50 de rating en ese horario. Yo digo, pero tú no ves que el show de las 12 empieza a las 11:30. ¿Por qué tú me pones a las 11? Me dijo, ten paciencia. Pues, tuve paciencia y en menos de 6 meses ya el show de las 12 se había movido hasta las 11 porque yo le estaba robando el lead-in. Y yo me expandí de 11 a 11:30 de 11 a 1. Lo mismo en Sábado en Grande. ¿Dónde vamos a hacer Sábado en Grande? Yo dije, pues vamos a hacerlo en el teatro, el Cinema 4. Hicimos los arreglos con Robert Carady, porque tú sabes que eso estaba alquilado a Caribbean Cinema. Y Robert y yo somos buenos amigos, pero yo conozco al papá de Robert, de Bobby, por el banco. Ya, para que tú veas que una cosa después de La otra, ¿sí? Cuando yo era chamaco, y ahí nos dieron break de usar el teatro hasta las 9. Si a las 9... Que al día de hoy... bueno, no, ya, porque ya ahí se venció el contrato. Sí. Pues yo tenía un contrato como de 50 años. Pero aquello era que si daba las 8:59 y yo no había despedido, bajaba el telón y me cortaban el programa. Nunca pasó. Okay. Entonces hice obras ahí. El primer musical de Entrando por la Cocina se hizo en el Cinema 4. Tenía 1000 butacas. No me costaba nada. La escenografía estaba puesta. Teatro gigantesco. Y aquello fue bueno, y en aquella época sin sistema de reservaciones como ahora, bueno, no había ni celulares. La fila en la boletería. Y la fila en la boletería, comprar los boletos, y me dice el muchacho que está en boletería, Luis, si abres una función, ¿sabes? Una segunda función hoy, la vendemos. Me digo, ¿cómo vender 1000 boletas así? Dicho eso, se vendía. Asombroso. Era de loco, era de loco. En este segmento de lo mejor de Raúl Carbonell, hijo, nos cuenta sobre el nacimiento y creación de uno de los personajes comédicos más grandes de la televisión puertorriqueña, Papo Swing. Yo me enamoré del personaje inmediatamente, porque tú sabes cuántos panas yo tenía que querían ser o eran Papo Swing. Natural. Yo dije, diablo, o aquel, o el otro. La gente que se quería poner el cigarrillo, lo tiraban de aquí, que le caía aquí. ¿Sabes? Los tipos que prendían el fósforo con la de esto de fósforo, la de papel. Que cogían con una sola mano y hacían y prendían el fósforo. Sí, el guille, el vacilón, yo soy el más... La palabra. Sí. Pues entonces, Carlitos Maldonado, que es un gran director, yo vengo y me llevo la careta para Guapa Televisión en el camerino y está él, y yo le digo, Carlito, ven acá. Carlito y yo nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años. Y entonces yo le digo, Carlito, mira esto, me la pongo y empiezo, ¡vaya! Y Carlito empezó, y entonces yo digo, esto es lo que yo quiero para Contigo Ahí. 1987 en el Canal 4, un programa de Luis Vigoró, hijo, Contigo Ahí. Entonces me dicen, que perdón, Luis protestó, pero él dijo, esto es lo que tiene que hacer. Luis viene por el pasillo, yo saco la cabeza, él viene de maquillaje y le digo, Luis, ven acá, que te queremos enseñar una cosa. Y en lo que él caminaba, yo me pongo la careta, Carlito se pone ahí y él, cuando él entra, yo empiezo, ¡vaya! ¡Ah! Y empiezo así y él empieza. O sea, que él abre los ojos bien grandes y, ¿qué es eso? Y yo le digo, no, pues este es el personaje que... No, olvídate que es una careta. No olvídate No eso. digas tú. No, él no lo quiso. Punto.
Y él lo sabe que es así. Tío, es mi hermano, y yo lo quiero y lo que él me pida y lo que yo le pida, no hay que discutir. Simplemente dime cuándo y dónde. Pero él no lo quería. Y entonces Carlito dijo, no, ese es el que tiene que ir. Y no, el que va es el del marrón, porque el veterano que yo tengo, el marrón. el marrón. Y entonces, porque era el que ya había salido. Y yo, no, este es el que tiene que ir. Bueno, formamos una discusión allí. Pero empeñados los dos, Carlito me ayudó. Y ese fue el que fue. No hizo nada más que salir y ese día estrenaba Gilbertito Santa Rosa con su orquesta por primera vez en televisión. Tú. O sea, Gilbertito empezó El con su día que orquesta. estrena Gilbertito, estrena Papo Swing. Yo tengo que tratar de conseguir eso. Eso fue un día. Eso es histórico. Eso quizás Luis lo tiene, pero eso está brutal. Yo tengo que conseguir para Yo no ponerlo sé si aquí. Gilbertito se acuerda de eso, pero Gilbertito tenía ya una carrera como cantante Claro. con Willy Rosario, muy buena. Y Tommy también. Tuvo un tiempo. Sí, Tommy. pues Gilbertito ha sido siempre un excelente intérprete y cantante. Eso es un profesional de primera categoría. Pero su primera orquesta, era la primera vez que se iba solo. Y fue con Papo Swing. Entonces, después, ¿qué pasa? En el 88 es que explota Papo Swing. Porque en el 88 viene, o sea, el personaje mío se formó de Pero háblame de la primera reacción. O sea, sale Papo Swing y qué pasa. yo ni me acuerdo de la reacción. ¿No te acuerdas? No, porque yo O sea, estabas ajeno, salió el personaje chévere. ¿Cuándo es que tú ves la reacción en la calle de que el personaje el se come 88 con eso que estamos buscando, que es al mediodía. Porque aquello era por la tarde, como a media tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y sí tenía audiencia, pero no mucha, y no era masa, y todavía... Y, no y ya estaba, tenía el pañuelo. todavía ni sacaba el pañuelo, no estaba completo, pero era suficiente para salir en cualquier programa. Tan es así que dicen, vamos a hacer, o sea, desafiando a los genios. Que ese programa fue una cosa brutal. Al mediodía, eso era. Pero entonces. Y los grandes estaban en ese programa. Pero entonces no se podía llamar Desafiando a los Genios. Entonces se llamó Eso que estamos buscando. Pero tenía Mr. Blue. Y tenía a Efraín López Neri haciendo de Don Loro. Y a veces hacía de Cándido. Y a veces hacía Don Florito. Tú sabes, Efraín es un artistazo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el que lo escribe, ¿quién es? Chori Castro. Pero entonces el personaje mío se formó de aquí, de Armando Galán y Figuro. ¿Te acuerdas aquel personaje de Armando Galán? Sí, me acuerdo de Y la jeva, tú sabes que la nomenclatura del individuo. Él hacía unos disparates que nadie entendía. Y eso a mí me encantó. Y entonces yo cogí eso pero entonces había había en Puerto Rico un fotógrafo que se llamaba Curi Díaz y se hacía llamar el fotógrafo de los artistas. ¿Y qué artista no se fotografió con él? ¿Tú te acuerdas de Curi Díaz? No te acuerdas. No me acuerdo. Pero Curi Díaz tenía un pañuelo que se ponía aquí y el gabán y le salía así. Y Curi Díaz tenía una verborrea que era un maestro de ceremonia exquisito. Y decía, señoras y señores, vamos a presentarle a un artista, que además artista es abogado, es una de las personas que más lejos ha llegado en lo que es el copyright, en el defensa de los artistas. Además de eso es un rockero. Y yo sigo hablando 2 horas de sueño y no digo el nombre. Y no dice el nombre. Y todo el mundo diciendo, ¿quién es? Pues yo dije, diantre. Eso me impresionó. Y después Armando ganaba en Figura. Y el hermano de papi, por parte de madre, que es un cuentista. Y ese no queda mal, y el tipo, tú sabes, siempre queda bien. Y entonces yo junté esos 3 caracteres. Y entonces yo bailaba como un loco en mi cuarto solo. Yo ponía la música, todo lo que hace Papo Swing yo lo hacía, pero yo no me atrevía a bailar así delante de nadie. Ajá. Porque era como llamando la atención, exagerado. Pero yo lo hacía solito en mi cuarto y ponía la música. Y mi hermana es bailarina toda la vida. Parece que yo heredé también esa parte del baile. No es que yo sea un bailarín educado con entrenamiento ni nada, lo mío es a lo loco. Y entonces yo dije, pues le incorporo el baile, incorporo estas 3 personalidades. Además, pues yo soy percusionista, además yo soy cantante. Entonces le fui metiendo todas estas cosas. Entonces, fuiste desarrollando entonces el tipo, yo tengo calle. Entonces le metí todos estos elementos y eso lo vio Chori. Entonces Chori Castro dijo, no, que Luisito rápido diciendo, no, pues va Mr. Blue, va esto y lo otro, y va Adrián, o no sé si dijo Adrián, porque Adrián es muy bueno también, pero quería hacer más o menos emular aquello. Y él dijo, no,
Y puedes ir tú, Shorty. No, el que va aquí es Papo Swing. Pero ¿cómo? El que va, porque Shorty lo vio y dijo, esto es un... Pero non plus ultra, mano, y ese tipo le empieza a escribir a Papo Swing. Yo no tenía que cambiar ni una coma. O sea que Increíble. aquellos no se lo memorizaban. Él se enfogonaba porque aquel no se lo memorizaba, porque aquel decía lo que le daba la gana. Esto es y lo otro. Y después que yo me echaba escribiendo, porque escribe muy bien, sí. en paz descanse. Después que yo me echaba escribiendo, dice lo que le da la gana y después se lo olvida. Y el único, él lo decía, el único que dice lo que está en el libreto es Raúl Carbonell y se lo memoriza como es. Y yo le decía, Shorty, me lo memorizo porque es por beneficio mío, porque está tan y tan bueno. Y entonces, ahí él es el que hacía la historia. Jefe, anoche. y entonces echándole el brazo a Luis. Y entonces Luis leyendo el libreto porque él lo tenía ahí. Y lo de los monstruosaurios. No, eso ya entonces yo le empiezo a meter cosas de que a mí me gustaba la prehistoria, me gusta la naturaleza y empecé a meter todos los brontosaurios, tegosaurios, tiranosaurios, triceratops, velociraptor, mamut. Entonces yo le empiezo a incorporar y entonces y los disparates, entonces yo empecé a... La cosa es que empieza a formarse, entonces tengo dos monitores, un monitor aquí y otro monitor allá y las dos cámaras están aquí, 3 cámaras y entonces el piso es de cemento pulido. Y tú te puedes deslizar. Y los zapatos son no es como ahora que todos son de goma por debajo, eran de cuero, de suela. Y entonces yo empiezo con esa loquera y la gente empiezo a hacer esa que yo lo hacía en casa yo solo. Y entonces empiezo a utilizar la pantomima, que yo vengo entrenado de eso en la Universidad de Puerto Rico. Mi maestra de pantomima fue lo mejor que yo pude tener en mi vida, que se llamó Hilda Navarra. Hilda Navarra fue la mano derecha de Marcel Marceau. Era la estudiante preferida de Marcel Marceau. Cuando ella viene a enseñar pantomima a la Universidad de Puerto Rico, viene con un pedigrí. Además que era una bailarina excepcional, pero se decidió por la pantomima. Y entonces empiezo a usar pantomima. Entonces empiezo a buscar todos los recursos de actuación, más el baile, el canto, la percusión, y los voy uniendo todos en un solo tipo. El tipo fue una bomba. No, es que es increíble. Y fue una bomba que hizo 80 actividades en 8 meses. Qué fenómeno. Fue un fenómeno y entonces el fenómeno más grande es, Sueiro, que todavía lo están usando. Es que no solamente eso, es que para mí existe. Yo sé que es un personaje, pero yo estoy hablando contigo ahora mismo y yo no te estoy viendo a ti así. Para mí Papo Swing es un tipo aparte. No tiene nada que ver conmigo. Que existe, que no tiene que ver, que no existe. Para mí existe. Papo Swing está allá afuera y un día de esto me lo voy a encontrar. Esa es la percepción. Me lo hubieras dicho y yo te lo hubiera traído.